Tipos o sistemas de estratificación social: esclavitud, castas, estamentos, clases sociales. Veamos la primera. La esclavitud es una forma de estratificación social en la cual unas personas son propiedad de otras. La esclavitud tenía fundamento económico y cada esclavo tenía un amo al que era sometido. El poder del amo sobre el esclavo era ilimitado. La esclavitud transforma a los seres humanos en mercancías que pueden comprarse y venderse. Muchas civilizaciones antiguas como Egipto, Persia, así como los antiguos griegos y romanos, dependían del trabajo esclavo. Los esclavos podían trabajar hasta la muerte en la edificación de grandes pirámides como la de Egipto o en la construcción de grandes obras públicas. Veamos esta fotografía. Esta muestra un mercado de esclavos. Aquí tenemos los esclavos, los vendedores y los posibles compradores de los esclavos. Y en esta otra fotografía vemos unos esclavos negros realizando trabajo muy demandante. La esclavitud en sus formas clásicas fue abolida en la primera mitad del siglo XIX por el Imperio Británico, y en Estados Unidos la Guerra Civil le puso fin en 1865. Sin embargo, en la actualidad todavía persiste en una gran variedad de formas en varias partes del mundo. Incluso se continúan presentando denuncias ante las Naciones Unidas para que se investigue sobre cantidades importantes de personas que son capturadas como esclavos. La esclavitud moderna se presenta en ciertos trabajos en los que las personas se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes, a cambio de un salario que se encuentra muy por debajo del costo de reposición de la fuerza que los individuos entregan, como por ejemplo en labores agrícolas, en las maquilas, y son analizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, calificándolas como trabajo no decente. El otro sistema es el de castas. Las castas es un sistema de estratificación social basado en el estatus heredado de las personas, de donde deriva su característica principal, que es cerrado, ya que el nacimiento de una persona determina su destino social, independientemente de los esfuerzos o méritos individuales que haga a lo largo de su vida. Este sistema es muy complejo porque clasifica a las personas de manera jerárquica y rígida. El ejemplo que se cita con frecuencia es el sistema de castas de la India, o al menos el de los pueblos tradicionales hindúes en los que vive la mayoría de la población de aquel país. Cada casta es muy cerrada. Las castas son grupos rigurosamente jerarquizados y organizados por la ley religiosa que determina su número, su composición y en algunos casos sus privilegios. Su pertenencia a la casta se hace desde el nacimiento y se transmite de generación en generación. Veamos el sistema de castas de la India. Según la religión hindú, los seres humanos provienen de las diferentes partes del cuerpo del dios que llaman Brahma. Y en esta gráfica tenemos en la parte de arriba los brahmanes, que son los sacerdotes intelectuales, maestros,
son la casta más alta, y según los hindúes salieron de la boca de Brahma. Los kshatriyas son los políticos, soldados, guerreros, reyes, salieron de los hombros de Brahma. Los vaishyas, comerciantes, artesanos, que provienen de las caderas de Brahma. Los shudras, que son esclavos, campesinos, obreros, siervos, que se formaron de los pies de Brahma. Cada casta tiene subdivisiones dentro de sí misma, y cada subdivisión es un yati, que son unidades endógamas, y en la práctica se cuentan por millares repartidas por toda la India. Y tenemos los dalits o intocables, también llamados parias. Estos se encuentran fuera del sistema de castas, por eso también se conocen como los sin casta, y por lo tanto están relegados a realizar los trabajos de más ínfima importancia, al grado que no deben beber de las mismas fuentes de agua que las demás castas. Son tratados como animales y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas, como es el de recoger excrementos humanos con las manos sin ninguna protección. Adicionalmente, los niños, cuando tienen oportunidad de estudiar, suelen ponerlos a limpiar los inodoros del colegio al que acuden. Incluso a la fecha sufren discriminación aunque vivan fuera de la India, como en el Reino Unido, donde hay varias comunidades indias. El sistema de castas de la India también se extendió a aquellos países que alguna vez estuvieron bajo el mandato colonial británico y donde hoy en día la población india es mayoría o una minoría significativa. En la era moderna, los miembros de las clases altas consideran a los miembros de las clases bajas o castas bajas como impuros. Los matrimonios entre castas, aunque no son ilegales, no son reconocidos. El sistema de intocabilidad fue oficialmente abolido por la Ley Constitucional India de 1950. Sin embargo, en la práctica no ha sido eliminado debido a la lealtad entre las castas, especialmente en las zonas rurales. Les recomiendo el video cuyo link les compartiré en el aula virtual. El sistema de estamentos. El sistema estamental se basaba en una jerarquía rígida de derechos y obligaciones. Esta jerarquía estaba ordenada en torno a 3 grupos o estamentos: la nobleza, el clero y el campesinado. La tierra era controlada por los señores que se servían de otros nobles para protegerla a cambio de algunos derechos sobre los rendimientos de su explotación y de los siervos. Cada estamento queda delimitado o definido por un estilo de vida común y una función social similar a todos sus integrantes. La división de la sociedad en estamentos era característica del feudalismo. Los estamentos eran por lo general cerrados o a lo sumo de carácter semiabierto. Existía muy poca movilidad entre uno y otro. Esto diferencia a los estamentos de las clases sociales que conocemos en la actualidad, que suelen establecerse a partir de criterios económicos y que permiten que un sujeto se mueva de una clase
a otra superior. Como ya dije, los estamentos no eran totalmente cerrados, porque en circunstancias excepcionales presentaban alguna apertura o flexibilidad a la promoción social. Un monarca, por ejemplo, podía decretar que un soldado pasara a formar parte de la nobleza como reconocimiento a sus servicios militares. Los estamentos establecidos eran nobleza, integrado por los reyes, los condes, los duques y los caballeros. El clero, compuesto por los religiosos, que no solo realizaban las misiones encomendadas por la Iglesia, sino que además desempeñaban funciones educativas y administrativas. El clero se dividía en dos grupos: el alto clero, al que pertenecían papas, cardenales, obispos, y el bajo clero, que eran los párrocos y los monjes. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados. El pueblo llano era el estamento más numeroso de cuantos existían en la sociedad de aquel momento. Sus miembros vivían en estado de servidumbre hereditaria y permanente, siendo estos campesinos, burgueses, artesanos, como lo vemos aquí en la base de esta pirámide. Todos ellos estaban obligados a pagar impuestos. Estos estaban obligados a pagar impuestos en beneficio de los que están más arriba. Y obviamente el más beneficiado era el monarca absoluto. Por último, veamos el sistema que más conocemos hoy en día, y es el de las clases sociales. Las jerarquías sociales se basan principalmente en diferencias de riquezas, de ingresos monetarios, de acceso a los bienes materiales. No tienen una separación rigurosa ni están demarcadas por límites tangibles. Tampoco se establecen distinciones en las leyes. Una de las características de las clases sociales es que no se trata de grupos cerrados, a diferencia de lo que ocurre con los estamentos, que son de carácter semiabierto, y el de las castas, que son completamente cerradas. El que un individuo pueda pertenecer o no a una clase social dependerá de la posición económica que pueda tener o a la que pueda acceder. La estratificación de las clases sociales surgió a partir de la Revolución Industrial, de allí que sea un término de uso común en los países industrializados en la actualidad. A nivel general, las clases sociales son de carácter abierto. Es difícil delimitarlas de manera estricta. En unas sociedades más que en otras, pero se pueden dividir en clase alta, media y baja, y en cada una de ellas existen categorías intermedias, como las que presentamos en esta imagen. El desarrollo del tema de las clases sociales se hará en otra presentación.